La historia de Jeffrey Dahmer ha provocado el horror de los espectadores por sus despiadadas acciones. El hecho de que conquistara a la gente con dinero y alcohol y se complaciera en quitarle la vida a la gente en su propia casa deja claro que es un asesino inspirado en historias reales. La nueva serie está sujeta a algunos rumores, ya que hay demasiadas incógnitas sobre cómo elegía sus víctimas y por qué eran casi todas de una misma raza de color. Sin embargo, ahí viene el misterio detrás de la tenebrosa historia del asesino, pues ha surgido una teoría acerca de si existía una discriminación por parte de Jeffrey. La serie de Ryan Murphy omite ciertos detalles sobre Dahmer. La curiosidad individual sobre el carnicero de Milwaukee nos llevó a varias cosas que no viste sobre Dahmer. He aquí algunas de ellas. No olvides suscribirte y darnos tu like para seguir creando contenido de calidad para ti. Vamos a ver estos datos. Número 1. Su nombre era Jeffrey Dahmer, compuesto por 13 letras, correspondientes al tiempo que pasó matando 13 años, y vivía en el piso número 13. Número 2. Llevaba lentillas amarillas porque su película favorita era El Exorcista 3 y La Guerra de las Galaxias, y los villanos tenían los ojos del mismo color. Número 3. Cuando cumplió 4 años, tuvo que ser sometido a quirófano, donde le realizaron una cirugía tras presentar doble hernia, lo que él de inmediato asimiló como que le habían quitado otras partes, un pensamiento que le marcó toda su vida. Número 4. Dahmer guardaba los cráneos de sus víctimas durante sus crímenes con la intención de convertirlos en sus compañeros, hablándoles, besándolos y acariciándolos. Número 5. Parte de los asesinatos, reveló, consistía en experimentar con los cuerpos de sus víctimas durante un largo periodo de tiempo para lograr su objetivo de crear el perfecto zombie, ya que cuantas más víctimas mataba, más motivado estaba. Número 6. Cuando su padre se preocupó por su vida, lo ingresó al ejército, donde, según sus colegas cuentan, allí drogaba a algunos hombres para abusar de ellos. Sin embargo, nunca lo pudieron comprobar, así que terminó siendo dado de baja con honores. Número 7. La primera víctima era aparentemente un corredor del que Jeffrey se había enamorado. Supuestamente lo atrapó detrás de un árbol y lo golpeó. Aunque lo había planeado todo ese día, el corredor no apareció y Dahmer lo tomó como una señal para mantener sus instintos criminales aún más tiempo. Número 8. Estuvo a punto de ser descubierto por su propio padre, en un momento en el que le pidió que abriera una caja con candado, pensando que en ella había contenido de mujeres. Sin embargo, el sujeto prometió que la botaría todo al siguiente día, pero en realidad dentro de la caja estaban las cabezas de sus víctimas. Los secretos de la serie sobre Dahmer. Entre lo más relevante que el showrunner eligió admitir está la regla autoimpuesta de mostrar todo desde el punto de vista de las víctimas. Para Murphy, ligar al espectador con el punto de vista del asesino habría sido idealizar al criminal. Por este motivo, los espectadores están más lejos que nunca de la versión de los hechos de Dahmer. El hermano de Jeffrey, David Dahmer, no es un personaje central en la serie, pero es de hecho una persona gravemente dañada por las acciones del asesino. Además, nunca explica que el único superviviente de Jeffrey, Tracy Edwards, llevó una vida complicada en las calles y en la cárcel después de su fuga sin daños. El carnicero de Milwaukee, por su parte, se revela como una persona tímida cuando se revela que tiene amigos en la escuela. Charlie Tales dice, era el bromista de la clase. En este sentido, el youtuber señala que la foto del estudiante que aparece en la serie en la que se lleva Jeffrey es real, aunque no está claro por qué se colocó. Los oficiales ineptos que en la serie son reconocidos por su valor, en la vida real no fueron premiados por nadie. De hecho, fueron sancionados por un par de semanas. Otras diferencias entre la realidad y la ficción tienen que ver con que en la serie dice que el padre de Jeffrey recibió más de 15 denuncias de los familiares de las víctimas por su libro sobre su hijo, cuando en realidad solo recibió 2. Una gran muestra de solidaridad por parte de Jeffrey Dahmer
Sabemos que Jeffrey Dahmer se comportó de forma excepcional durante un largo periodo de tiempo, quitando la vida de personas inocentes durante casi 13 años. 2 años después de la muerte de Jeffrey Dahmer, su padre escribió un libro sobre sus experiencias y donó los beneficios a las familiares de las víctimas de su hijo. Cuando Dahmer se independizó y el momento álgido en su matanza, fue adoptado el caníbal de Milwaukee. En total, secuestró y asesinó a 17 personas. El primer asesinato se produjo apenas 3 semanas después de la graduación en el instituto. Solo una de las víctimas, Ronald Flowers, logró escapar. El documental de Discovery describe la captura de Ronald, su accional huida de las garras de Dahmer. Jeffrey Dahmer era caníbal y necrófilo. Jeffrey Dahmer era un asesino en serie que conmocionó al mundo, no solo porque mató a 17 personas, incluyendo algunos niños, sino también porque él practicó el canibalismo y la necrofilia, lo que hace que su caso sea tan horrible. Los informes policiales revelaron que Jeffrey Dahmer no solo comía a sus víctimas, sino que también mantenía relaciones sexuales con sus cadáveres. Jeffrey Dahmer pasó 10 meses en la cárcel antes de cometer su primer asesinato. Está en estreno la nueva serie de Netflix sobre el asesino en serie Jeffrey Dahmer, y uno de los datos reales sobre él es que estuvo en prisión antes de cometer su primer asesinato. Jeffrey Dahmer, en el que se inspira la serie de Netflix Monstruo. La narración de Jeffrey Dahmer era un hijo de padres divorciados. A los 18 años fue dado de baja de un batallón del ejército estadounidense por alcoholismo, lo que lo llevó a pasar por la cárcel. En ese momento, Jeffrey Dahmer fue acusado por los padres del chico de atraer al niño de 13 años a su casa, fotografiarlo y manosearlo, por lo que fue condenado a 10 meses de prisión. Tras su puesta en libertad, Jeffrey Dahmer cometió su primer asesinato conocido contra un chico llamado Steve Hick que hacía autostop en una carretera. Cuando se negó, lo mató y desmembró. Pasaron 10 años después de su primer asesinato para que Jeffrey Dahmer volviera a matar. La historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer ha llamado ciertamente la atención y ahora llega a Netflix en forma de una serie protagonizada por Evan Peters. Según la historia de Jeffrey Dahmer, cometió su primer asesinato en los años 70 y tras reprimir el impulso de llevarlo a cabo, lo cometió una década después en 1987. A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer se embarcó en una ola de asesinatos hasta su detención el 22 de julio de 1991. ¿Qué pasó con Jeffrey Dahmer? Dahmer fue detenido en 1991 y condenado inicialmente por 16 de los 17 asesinatos. En el juicio, fue declarado culpable de 15 de los asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas diferentes, con la seguridad de que nunca se le concedería libertad condicional. Mientras estaba en prisión, fue condenado por el primer asesinato que cometió cuando solo tenía 18 años. Dahmer, solo 3 años y medio después de su condena, Dahmer fue golpeado hasta la muerte en prisión por Christopher Scarver, un recluso que había expresado su disgusto por Dahmer. Scarver reveló más tarde que habían pasado 16 años en régimen de aislamiento por el asesinato. Cuando le preguntaron por qué había matado a Dahmer, citó la costumbre del asesino en serie de burlarse de otros reclusos jugando con su comida y haciéndoles parecer sangre, dándole forma de miembros, cortándolos y añadiéndole después ketchup para que pareciera sangre. Christopher afirmó que le dejaron sin vigilancia cerca de Dahmer porque las autoridades de la prisión lo querían muerto. ¿Qué te han parecido estos datos? Déjanos sus comentarios sobre esta historia y sobre los eventos abarcados en la serie. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. Hasta la próxima.